El pasado Viernes Santo seguí el Vía Crucis del Papa en la televisión. No sé si lo visteis, pero en cada una de las estaciones se leía el testimonio de algunas personas relacionadas con el mundo de la cárcel. Presos, funcionarios, terapeutas, familiares, sacerdotes. Algunos de estos testimonios me impactaron muchísimo. El caso es que aquel rato de oración con el Papa trajo a mi memoria un montón de recuerdos sobre mi misión en la cárcel hace ya unos años. Y es que hace tiempo fui voluntario de prisiones en la cárcel de Picassent, en Valencia, aquí en España, y también durante un tiempo en la cárcel de Rebibbia, en Roma. Sé que para muchos de vosotros este es un mundo desconocido y lejano, compuesto más de un imaginario basado en películas norteamericanas que en la realidad misma. Por eso he pensado compartiros la anécdota de mi primer día entrando en la cárcel. Creo que, además de intrigante, puede aportar algunas enseñanzas interesantes. Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Ahora sí viene lo chido. Todo esto sucedió cuando yo tenía unos 22 o 23 años. Estaba estudiando ingeniería informática y ya había hecho mis primeros votos como religioso marianista. Un hermano de mi comunidad iba todos los sábados a la cárcel de Picassent, una macrocárcel con el mayor número de reclusos de España. Lo hacía desde la pastoral penitenciaria, iba para acompañar, rezar con ellos y ayudarles a celebrar la fe. De vez en cuando, en la comunidad, nos hablaba de su misión allí. Había historias de dolor y tristeza, pero también de esperanza y redención. Él nos insistía siempre para que nos hiciéramos voluntarios y fuéramos con él. Mi fe en Dios, mi relación con Jesús, me ha enseñado a no juzgar nunca. Por eso nunca he sentido que yo sea mejor que alguien, ni siquiera alguien que está preso por haber cometido algún delito. Cuando conoces a alguien en esa situación, escuchas su historia concreta, es fácil darte cuenta de que tú mismo podrías haber acabado igual o peor si hubieras vivido las mismas circunstancias que él o que ella. Además, también en el Evangelio de Mateo Jesús nos pide explícitamente que visitemos a los presos. Es una de las obras de amor que estamos llamados a hacer los cristianos. Así que le dije a mi hermano que quería ir a la cárcel con él, que me gustaría poder aportar algo a esta misión. Él me ayudó a iniciar los trámites para que el Ministerio de Interior me autorizara a entrar como voluntario de pastoral penitenciaria. Es algo que llevó su tiempo, casi un año de espera, pero al final llegó. Pedro, que es como se llama este hermano, iba todos los sábados, a veces entraba solo y otras con otros voluntarios. Su misión, para que entendáis lo que él hacía, era básicamente visitar uno o dos módulos, hacerse accesible en el patio para charlar y escuchar sus historias y después, si se creaba un grupo, pues organizar un tiempo de oración en una de las salas de aquel módulo. Y llegó el día, mi primera vez entrando en la cárcel. Estaba inquieto. Aunque había escuchado las historias que nos contaba Pedro, no acababa yo de visualizar cómo sería aquello. Tenía a la vez ilusión, pero miedo, lo reconozco. Sea como fuere, me sentía haciendo algo que debía hacer, para lo que estaba siendo llamado, y estaba seguro de que esta salida de mí mismo me haría crecer. Para entonces ya tenía algo de experiencia en otros voluntariados, y si algo había aprendido es que lo que recibes en la entrega es mucho más de lo que tú puedes aportar. Estaba seguro de que aquí iba a ser igual. El sábado, después de comer, nos pusimos en marcha. Tomé mi guitarra y una Biblia y subí al coche con Pedro. De camino a la cárcel yo repasaba todo lo que él me había enseñado sobre el funcionamiento de la prisión y el trato con los presos. Él insistía en que me dejara sorprender en la relación, que les escuchara de verdad, que no les sermoneara, pero también que no me dejara engañar. Ya sabes, Dani, me decía, sencillo como paloma, astuto como serpiente, tal y como nos enseña el Evangelio. Aunque siempre he sido una persona tranquila y confiada, os debo reconocer que estaba tenso y preocupado, pues todo era nuevo para mí. Al llegar dejamos el coche en el parking de la cárcel, que estaba al aire libre, tomamos nuestras cosas y pasamos un primer control, donde había un escáner para los objetos y otro para las personas. Caras serias de los funcionarios todo el tiempo y una vez pasados nos dijeron «Ok, adelante». Andamos como unos 200 metros y llegamos a la entrada principal del complejo. Había una gran sala, prácticamente vacía, con unos pocos bancos y una ventanilla de doble cristal blindado. Los muros eran de hormigón gris y los bancos de hierro verde.
Además había un fuerte olor como a lejía o sal fumán que impregnaba todo. Os lo cuento porque ese olor se me quedó grabado y lo he asociado para siempre a la cárcel. La cárcel de Roma olía también muy parecido. En la ventanilla nos pidieron también la documentación y tras 3 o 4 minutos nos hicieron pasar dentro. En la salita había 2 policías que nos pidieron vaciarnos los bolsillos. Guardamos todos los objetos en unas taquillas, la cartera, el teléfono, los móviles, las llaves. A mí me revisaron la guitarra y ojearon la Biblia. Eran chequeos para buscar droga. Todo ok, nos dijeron. Y fue entonces cuando el funcionario de la ventanilla llegó con 2 pases que debíamos colgar en nuestras camisas, de tal modo que fueran siempre visibles. Recuerdo perfectamente que uno de los policías nos dijo: si se pierde este pase, ya no salen de la cárcel. Pedro y yo nos reímos forzadamente pensando que estaban haciendo un chiste, pero el otro policía nos dijo enseguida que no se trataba de ninguna broma. Si alguno perdía el pase, la cárcel se sellaba por completo hasta que apareciera y nos pudieran identificar. No querían que ningún preso pudiera utilizarlo para moverse libremente por las instalaciones. De repente, os lo digo, sentí un fuerte dolor de barriga, muy típico en mí cuando me pongo nervioso, pues ahí se concentraba todo el peso de la responsabilidad que experimentaba. Miré a Pedro y le vi tranquilo y confiado, y yo me autoconciencié de que nada malo tenía por qué pasarnos. La siguiente escena quedó grabada en mis recuerdos para siempre. Fue el momento en el que desde esa sala pasamos al pasillo central interior de la prisión. Para ello tuvimos que cruzar 4 puertas, 2 de acero blindado y otras 2 de gruesos barrotes. Las puertas se abrían a distancia cuando un funcionario a través de la cámara nos veía acercarnos. Y en pocos minutos ya estábamos dentro. De nuevo, ese fuerte olor a lejía y silencio en los pasillos. Sentí angustia al volver a recordar las palabras de aquel policía: si pierden este pase, ya no salen de la cárcel. Pedro debió ver mi cara de susto y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me daba vergüenza explicarle que sentía angustia de estar allí. Así que avanzamos por el pasillo mientras mi hermano me iba explicando la distribución de los módulos. Mirad, cada módulo en esa cárcel es una agrupación de celdas, patio y salas donde hay un grupo de presos con un perfil concreto. El número de cada módulo oscilaba de uno a otro. Había módulos de hombres y módulos de mujeres. Recuerdo también que había un módulo que llamaban de castigo, no sé si era su nombre oficial, que acabaría convirtiéndose en uno de los módulos que yo más visité durante mi voluntariado allí. En cada módulo había al menos un funcionario que, debido a la distribución panóptica, podía controlar toda la actividad del patio y gran parte también de lo que ocurría dentro de las salas. Finalmente llegamos a un recodo y tras girar entramos en una salita estrecha y sin ventanas. Era la capellanía de pastoral penitenciaria. Había una cruz colgada, una mesa, una silla y un armario metálico. En ese armario tan solo había Biblias y los aperos para poder celebrar la misa. Esperamos unos minutos y llegó el capellán de la cárcel. Bueno, en realidad en aquella cárcel había 2. Uno era de la orden mercedaria y este último, con el que nosotros nos coordinábamos, era del camino neocatecumenal. Un abnegado y entregado sacerdote que, curiosamente, pocos años después, colgaría los hábitos para casarse. Hablamos de la situación de los presos en aquellos días. Mencionaron algunos nombres concretos que yo todavía no conocía y vimos qué módulos era importante visitar aquella tarde. Nos repartimos el trabajo. Pedro confiaba tanto en mí que pensó que yo estaba listo para entrar en un módulo solo. Yo estaba literalmente acojonado. Así que salimos de la estancia y Pedro me acompañó hasta la entrada de mi módulo. Era un módulo de hombres. Él iba a visitar el de madres, mujeres que habían dado a luz dentro de la cárcel. Cuando llegamos, el funcionario que estaba en la cabina de dentro me vio por la cámara y abrió la primera puerta. Después me acerqué al cristal de su estancia y vio mi acreditación. Cerró la primera puerta y abrió la segunda. Por una ventanilla me saludó y le conté que era el de pastoral penitenciaria. Él me miraba como de arriba a abajo, yo creo que extrañado por mi cara de niño, y me preguntó por mi edad. Se la dije y le comenté que era religioso marianista. Su cara de sorpresa no se borró. Me preguntó que qué quería hacer, si me quedaba allí en una sala o si iba a salir al patio. Pedro me dijo que lo mejor era salir al patio, mostrarse cercano, dispuesto a charlar y escuchar.
Así que le dije que saldría y que si había un grupo disponible que quisiera, entraríamos a la sala para rezar un rato. Me indicó la sala en la que podíamos estar, dejé allí la guitarra, la Biblia y salí al patio. Llegaba el momento de la verdad. Cuando puse mi pie fuera, sentí como un montón de miradas se posaban sobre mí. Era un patio relativamente pequeño con muros muy altos en los que al final había alambre de espinos. Había como unas 30 o 35 personas, quizás alguna más. Varios de ellos estaban andando a toda velocidad arriba abajo en el patio, como haciendo ejercicio. Otros conversaban, formando grupitos, y otros estaban solos, sentados o deambulando. Había también 3 o 4 haciendo fila delante de un ventanuco que estaba protegido con rejas. Era un economato donde a precio muy bajo los internos podrían consumir comida o bebidas. Yo estaba paralizado, no me movía. Sentía que no tenía el control de mis piernas. Hice esfuerzos ímprobos por dar mis primeros pasos. Tenía las manos sudorosas y no sabía dónde fijar la mirada. Entonces vino a mí, en mi interior, la imagen de Jesús saliendo por los caminos, encontrándose con los marginados y enfermos, y experimenté un gran alivio. Toda esta presión me dejaba algo muy claro. Yo no estaba allí por gusto propio, por búsqueda de satisfacción personal. Estaba allí enviado para ser una mediación, para que si Dios quería, alguien de los que estaba allí pudiera experimentar su cercanía y su amor. También yo iba dispuesto a encontrarme con el Señor. Levanté la mirada y caminé un poco más, eso sí, pegado al muro, como protegiéndome. Enseguida localicé la cabina desde la cual el funcionario podía ver todo lo que sucedía en el patio. Eso también me dio algo de tranquilidad. Y fue entonces cuando, como salidos de la nada, 2 internos se acercaron a mí y me saludaron. «Hola, amigo», me dijeron. Por dentro me sobresalté, aunque por fuera mantuve la calma. Se suponía que era yo el que debía saludar y acoger, pero aquí recibí la primera lección. Eran ellos los que me acogían en su casa. Los 2 sonreían. Uno era colombiano y el otro marroquí. «¿Cómo se llama, amigo?», me preguntó el colombiano, a quien, si queréis, a partir de ahora vamos a llamar Carlos Miguel para preservar su identidad. «Soy Dani», le dije, «vengo de la pastoral penitenciaria». «Ah, padrecito, sea bienvenido, porque usted es padre, ¿no?», me preguntó. Y le dije, no, yo no soy sacerdote, soy religioso marianista. Pero después de decirlo eso, su cara seguía igual de confusa que antes, por lo que le dije, mire, yo soy misionero. Como una monja, pero en hombre. «Ah, sea bienvenido, hermano», me dijo. «Yo también soy cristiano y este es mi amigo Rajid». Rajid es un nombre que me acabo de inventar también para preservar su identidad. «Él es musulmán», me dijo Carlos Miguel. Le di la mano a los 2 y empecé a sentir un gran alivio. Lo más difícil ya había sido superado, el miedo escénico, el no saber con quién hablar. Ahora, por lo menos, conocía a Carlos Miguel y a Rajid. Así que comencé a sonreír. Hablamos durante unos minutos, no recuerdo bien de qué, pero Carlos Miguel fue quien se adelantó a preguntarme si haríamos oración. Yo le dije que sí, y entonces él me dijo que se encargaba de avisar que él conocía a las personas que rezaban y se lo agradecí mucho. Se marchó con Rajid y volví a quedarme solo. De nuevo allí de pie. Pero por lo menos el horizonte se había despejado, había conocido a los internos y por lo menos sabía que lo siguiente que íbamos a hacer era rezar juntos. Pero bueno, ¿ahora qué? Yo la verdad es que nunca he tenido unas habilidades sociales súper desarrolladas y lo echaba muy en falta en aquel momento. ¿Qué debía hacer para continuar entablando una relación con la gente que estaba allí? Pensé que podía hacer como Carlos Miguel y Rajid, adelantarme y saludar sin más, presentarme y preguntar algo a la gente. Y así lo hice. Me enfilé hacia un grupo de 3 personas que a ratos me habían estado mirando. La verdad es que no tenían cara de muchos amigos, cumplían el típico estereotipo de presidiario mamadísimo. Y mientras me acercaba, yo pensaba, Dani, no te dejes llevar por las apariencias. Debajo de la piel de un tipo que aparenta ser duro, siempre hay alguien clamando cariño y atención. Así que les saludé. «Hola, soy Daniel, misionero de la pastoral penitenciaria». Y uno de ellos gritó, «¡Un cura!» y comenzaron a reírse. Yo les dije, bueno, técnicamente no soy un cura. Y el mismo que había gritado me dijo, «¿Y entonces para qué vienes aquí? Quédate con tu familia, que estarás mucho mejor con ellos que viniendo a ver a gente mala». Me quedé pensando un momento y le dije, no creo que haya nadie malo. Hacemos cosas mal, pero creo que en el fondo
todos deseamos el bien, ¿no? Uno de ellos, que estaba como riéndose de mí, paró de hacer mofa y se quedó pensativo. Entonces, el que había comenzado a hablarme se fue acercando cada vez más a mí, ¿sabes? Como invadiendo ese espacio privado, ¿no? Íntimo. Me sacaba como 3 o 4 centímetros de altura y era el doble de ancho que yo. No tenía cara de muchos amigos, como ya os había dicho, y me dijo: ¿qué vienes? ¿A darte un paseíto entre los presos para luego contárselo a tus amigos? Yo le respondí: no, vengo a rezar, con quienes queráis, solo eso, vengo a rezar. Se le escapó una carcajada irónica y entonces el tercero, que seguía haciendo caras de mofa, dijo: si tan misionero eres, ¿por qué no te quedas aquí a vivir con nosotros? Y casi sin tiempo para reaccionar o articular respuesta, el primero, el que estaba muy cerca de mí, extendió su mano hacia mi acreditación y la arrancó de mi solapa. Hasta este punto yo había estado tranquilo, confiando de algún modo que Dios me daría el gesto y las palabras oportunas para ese encuentro. Pero aquí sentí que algo se me rompía por dentro y tuve miedo. Recordé de nuevo las palabras del policía de la entrada: si se pierde este pase, ya no salen de la cárcel. Y volvió aquel agudo dolor en mi barriga. Enseguida busqué con la mirada la cabina del funcionario, pero los tres tapaban su ángulo de visión. Él no estaba viendo nada de lo que estaba pasando. Siguieron diciendo cosas que ya no recuerdo. Yo estaba paralizado. Solo recuerdo que yo le repetía al que me había quitado la acreditación: no hagas eso porque te estás haciendo daño a ti mismo. No hagas eso porque te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces se agachó y acercó la tarjeta al desagüe, la tomó entre su dedo pulgar e índice y decía: te vas a quedar a vivir con nosotros aquí. No sé bien cuánto duró aquello. Internamente yo estaba sumido en un fuerte bloqueo. ¿Cómo ser asertivo y pedir que no hiciera aquello y a la vez no romper con él la comunicación? En unos segundos pensé en las consecuencias de aquello. Él seguramente sería castigado por la institución penitenciaria y quizás yo no podría volver a entrar por un largo tiempo por haber descuidado mi tarjeta. Todo eran malas consecuencias para él y para mí, e indirectamente seguro que para otros muchos. Pedí ayuda a Dios interiormente. Seguía buscando palabras y gestos que pudieran poner freno a aquello, y entonces sucedió algo. Carlos Miguel y Rajid estaban allí. El primero me puso la mano sobre el hombro mientras decía al que estaba con mi tarjeta: hermano, es un misionero, qué mal ha hecho para que le trates así. Y como si el tono de su voz o sus palabras fueran casi mágicas, el interno que tenía la acreditación en su mano cerca del desagüe se incorporó. Y Carlos Miguel le dijo: este hombre ha venido aquí por ti y por mí, no le hagáis sufrir. Y con la expresión endurecida, pero quizás algo de vergüenza, me acercó la tarjeta y yo la tomé. Volví a mirar rápidamente a la cabina del funcionario, pero esta vez deseando que no estuviera viendo aquello. No quería que castigaran a nadie por aquel incidente. Me puse rápidamente la tarjeta y entonces Carlos Miguel, empujando mi hombro con su brazo, me sacó del círculo donde se había fraguado aquella tensión. Él, como sin darle ninguna importancia a lo sucedido, siguió hablando: hermano, ya tenemos grupo para orar. Pasemos a la sala. Yo estaba aturdido. Aún seguía tenso y no conseguía ubicarme en este nuevo contexto. Entonces, Rajid me dirigió sus primeras palabras. Me dijo: los que no tienen paz buscan quitársela a los demás. Qué gran verdad, pensé. De hecho, en mi vida había habido momentos en los que no tenía paz, ya fuera por presiones externas o resquemores internos, y eran esos momentos en los que más daño había hecho a otras personas, sobre todo a las más cercanas. Esas palabras me ayudaron a entender lo que había sucedido allí, a no guardarles rencor y a pensar en rezar por ellos en los días que vinieran. Lo siguiente que sucedió es difícil de explicar. Nos juntamos como 8 o 9, nos presentamos y leímos un texto del Evangelio. No recuerdo ahora mismo cuál. También estaba allí Rajid, totalmente comprometido con ese tiempo de oración. Entonces llegó el momento de compartir lo que a cada uno le había sugerido la lectura de la palabra de Dios. Si eres ateo o agnóstico o nunca has vivido un momento de oración compartida, te costará entender la fuerza de algo así. En aquel momento comenzamos a compartir a corazón abierto.
Lo que sucedió en ese rato de oración compartida compensó con creces el miedo y la angustia de toda aquella experiencia y el mal trago que había pasado minutos antes en el patio. Sentí una gran paz interior. Supe que el Señor iba a hacer obras grandes en mí a través del testimonio de mis hermanos presos. Su privación de libertad física les había hecho sensibles a todo aquello que quita la libertad, también la intelectual o la espiritual, y eran más capaces de percibir que yo aquellas cadenas que te atan, las cadenas del pecado. Ellos no tenían vergüenza en elevar su grito al cielo, sin racionalizaciones, sin protocolos, sin guardar una imagen, con una asombrosa autenticidad. Terminó mi tiempo y cantamos una canción con la guitarra. Carlos Miguel me abrazó como si fuera un amigo de la infancia. Otros me dieron las gracias y me preguntaron cuándo iba a volver. No tuve duda en decirles que cada sábado me podían esperar allí. Salí del módulo, volví a la sala de la capellanía y esperé a Pedro. Cuando Pedro, mi hermano, me encontró, yo debía tener una expresión nueva en mi rostro y me preguntó: ¿ha ido todo bien? Yo no sabía por dónde empezar a contarle, así que empecé diciendo: cuenta conmigo para venir todos los sábados. Pedro se alegró mucho. Después salimos, recogimos nuestras cosas y emprendimos el camino de regreso en coche. Ahí le pude explicar en detalle lo sucedido. Él también me habló del encuentro con las madres. Durante varios años seguí volviendo cada sábado a la cárcel de Picassent. Me costó varios meses ir con gusto. Las puertas que se cerraban, el olor a lejía, los controles, no me hacían sentir muy bien. Pero pensaba en todas las personas con las que iba trabando relación, que tanto me estaban enseñando, y a las que estoy seguro Dios pudo ayudar de alguna manera gracias a mi servicio. De aquellos años, en síntesis, extraje 3 aprendizajes que a día de hoy me siguen acompañando y que quería compartir con vosotros antes de terminar el vídeo. El primero es que en toda persona, por mucho mal que haya hecho, siempre permanece en ella la inviolable imagen de Dios, su ser hijo del que es Padre bueno. Ayudar a las personas a descubrir esa bondad interior y reconocerla como lo más genuino, llena de esperanza la vida y abre nuevos horizontes de paz. El segundo es que Dios es más grande que los límites de nuestra institución eclesial. Está allí donde muchos pensarían que no se le puede encontrar. Así lo descubrí sábado tras sábado en la oración con los presos y presas. La fuerza de la fe daba en ellos frutos que ni los más devotos practicantes de misa dominical eran capaces de acoger, y es que su pobreza y humildad les hacían especialmente aptos para acoger la misericordia de Dios en sus vidas. Y el tercero es que cualquiera de nosotros, por 1000 circunstancias, podría verse un día privado de libertad, y que hacen falta hombres y mujeres en nuestro mundo que, sin juzgar y con el solo deseo de hacer el bien a las personas, sigan entrando en las cárceles para acompañarles, porque en el futuro ese preso o esa presa podríamos ser tú o yo. Amigos, les doy las gracias por acompañarme en este vídeo. Ojalá les haya podido ayudar en algo. Les dejo con una máxima que nos enseña Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados. Solo así podrán recibir lo que de bello, bueno y verdadero pueden aportar los demás a vuestras vidas. Que Dios les bendiga. La paz. No te vayas, espera, que te he dejado aquí un par de vídeos que te van a encantar, estoy seguro, disfrútalos. Pero vamos, que se acaba, dale click.